Hay un tipo de cansancio que el sueño no puede curar. No es el cansancio físico de un día duro, es la fatiga del alma. Es despertarse por la mañana sintiéndote más agotado que cuando te acostaste. Es una nube gris de apatía que le ha robado el color a tu vida. Es una pesadez en tu espíritu que hace que incluso orar, amar o soñar se sientan como una carga imposible de llevar. Has intentado de todo, más café, más descanso, más distracciones, pensar positivo, pero la batería sigue en cero. Y en ese agotamiento crónico el enemigo te susurra su mentira más cruel. Eres un fracaso, has perdido la unción, Dios está decepcionado de ti. Pero ¿y si te dijera que tu agotamiento no es un fracaso moral? ¿Y si te dijera que es el síntoma de una batalla que has estado peleando con las armas equivocadas? Que has estado atrapado bajo un yugo falso, el yugo del esfuerzo propio, intentando con todas tus fuerzas humanas hacer la obra sobrenatural de Dios. Hoy ese yugo se rompe. La enseñanza que estás a punto de recibir no es un consejo para manejar tu estrés, es una transfusión de vida divina. Te voy a revelar el secreto para romper las cadenas del afán y la autosuficiencia. Descubrirás el poder de Isaías capítulo 40, cómo intercambiar tu cero de fuerza por su poder de águila. Y al final te guiaré en la oración específica de rendición y poder que desata el manto de alegría y restaura no solo tu cuerpo cansado, sino tu espíritu agotado. Así que si estás harto de vivir con la batería en rojo, si tu alma seca anhela el río de la vida de Dios, entonces detente. Este no es un mensaje, es tu sala de recuperación. Comencemos. Hermano, existe una epidemia silenciosa que está diezmando a nuestra generación, una plaga mucho más sutil que un virus, pero igual de devastadora. Es la epidemia del agotamiento. No hablo del cansancio honesto que viene después de un día de trabajo duro y gratificante, ese cansancio que se cura con una buena noche de sueño. Hablo de una fatiga más profunda, una fatiga que se ha instalado en la médula de nuestros huesos y en el centro de nuestra alma. Es el cansancio con el que te despiertas por la mañana, esa sensación de tener la batería en cero antes de que el día siquiera comience. Es el burnout del siglo XXI, un estado crónico de agotamiento físico, mental y emocional que nos deja cínicos, desmotivados y desconectados de la vida. Este no es un cansancio ordinario, es una sequía del alma. Es el momento en que ya no tienes fuerza, no solo para hacer tu trabajo, sino para amar a tu familia, para soñar con el futuro e incluso para orar. La oración misma se siente como una carga demasiado pesada. Levantar las manos en alabanza requiere una energía que simplemente ya no posees. Y en este estado de desierto interior, el enemigo de nuestra alma, el acusador, viene a susurrarnos su mentira más cruel. Eres un mal cristiano. Si tuvieras verdadera fe no te sentirías así. Dios debe estar decepcionado de ti. Hoy vamos a encender la luz de la palabra de Dios sobre esta experiencia, porque lo primero que nuestro Padre anhela que sepas es esto. Tu agotamiento no es necesariamente una señal de tu fracaso espiritual, sino la evidencia de que has estado intentando operar bajo una ley equivocada. Has estado intentando correr un maratón sobrenatural con fuerzas puramente humanas. Y el primer paso para tu restauración no es esforzarte más, sino entender la verdadera anatomía de tu cansancio. Porque la raíz de tu fatiga física a menudo no está en tu cuerpo, está en tu espíritu. La palabra de Dios, en su sabiduría milenaria, entendió esta conexión psicoespiritual mucho antes que la ciencia moderna. El libro de Proverbios, en su capítulo 17, versículo 22, nos da un diagnóstico divino. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Qué revelación tan profunda! La medicina de Dios para el cuerpo es un corazón alegre. Pero la enfermedad más profunda, la que seca los huesos, la que te roba la médula, la vitalidad, la fuerza, es un espíritu triste. Tu agotamiento físico extremo es a menudo el síntoma visible de un espíritu que ha sido aplastado, de un alma que está en sequía. Has estado sangrando espiritualmente y ahora tu cuerpo está pagando el precio. El rey David, el gran guerrero, conoció esta sequía del alma. En el Salmo 32, él describe la agonía de su pecado no confesado, una herida espiritual interna. ¿Y cuál fue el resultado físico? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su vitalidad, su verdor, se secó por completo. Su problema espiritual se manifestó como un colapso físico. ¿Qué es lo que causa esta sequía del alma, este espíritu triste que nos roba la fuerza? Es el peso invisible que cargamos cada día. Es el peso del afán, la ansiedad crónica por el futuro. Es el peso de las heridas no sanadas, la amargura, el rencor. Es el peso del pecado no confesado, la culpa. Es el peso de las expectativas irreales, el perfeccionismo. Es el peso de la decepción, corazón roto. Todas estas cosas son cargas espirituales y emocionales que pesan toneladas. Y tú has estado intentando llevarlas día tras día,
en tu propia fuerza, mientras también intentas llevar las cargas normales de la vida. No es de extrañar que estés agotado. Tu espíritu no fue diseñado para llevar ese nivel de toxicidad. El enemigo ama a un creyente agotado. Un soldado exhausto no puede pelear. Un atalaya dormido no puede advertir del peligro. El burnout es una de las estrategias de neutralización más eficaces del infierno. Te mantiene vivo, sí, pero funcionalmente inútil para el reino de Dios. Te deja en un estado de supervivencia gris en lugar de la vida abundante y colorida que Jesús prometió. Si te sientes identificado, si tu cuerpo está cansado y tu espíritu agotado, esta enseñanza es el oasis que Dios ha puesto en tu desierto. La oración que vamos a aprender no es una fórmula mágica para más energía. Es un proceso divino de transferencia. Es el acto de soltar las cargas que te están matando y recibir la vida que solo Él puede dar. Pero para poder recibir esa nueva fuerza, primero debemos ser brutalmente honestos e identificar las fugas específicas. Debemos nombrar a los ladrones que están drenando nuestra vitalidad y nuestra paz. Amados, un cuerpo cansado y un espíritu agotado no son el resultado de un solo evento, son la consecuencia de una fuga lenta y constante. Tu alma es un recipiente que fue diseñado para estar lleno de la vida de Dios, de su paz, de su gozo y de su fuerza. Pero en este momento ese recipiente se siente vacío, seco. ¿Por qué? Porque hay ladrones, hay agujeros invisibles por donde se está escapando tu vitalidad espiritual. Y antes de que podamos orar por una nueva unción o por más fuerza, un mayordomo sabio primero debe reparar la fuga. De nada sirve echar agua fresca en un balde roto. Hoy, con la luz de la palabra de Dios, vamos a identificar a los 3 ladrones de energía más comunes y más devastadores que están drenando tu vida. El primer ladrón, y quizás el más aceptado en nuestra cultura, es el afán. El afán es la ansiedad crónica por el futuro. No es la planificación responsable, que es sabiduría. El afán es la preocupación, el acto de ocuparse mental y emocionalmente de un problema del mañana que aún no ha llegado y sobre el cual no tenemos ningún control. Y debemos ser brutalmente honestos. El afán no es un simple mal hábito, es un pecado. Es una forma de ateísmo práctico. Cada minuto que pasamos en afán estamos actuando como huérfanos espirituales, como si no tuviéramos un Padre en los cielos que ha prometido cuidar de nosotros. El Señor Jesús, en su sermón más importante, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, nos da la orden directa: no os afanéis por el día de mañana. No es una sugerencia, es un mandato. ¿Por qué? Porque Él sabe que el afán es un tirano que nos esclaviza. Es el ladrón de nuestra fuerza. Piénsalo, la ansiedad es una de las actividades más agotadoras que existen. Es como dejar el motor de tu coche encendido toda la noche, neutral. No te lleva a ninguna parte, pero consume todo el combustible. Cuando te afanas, tu mente está corriendo un maratón de escenarios catastróficos. Tu cuerpo está en un estado constante de lucha o huida, liberando hormonas de estrés que te agotan físicamente. Y tu espíritu, en lugar de estar en reposo y conectado a la fuente, está distraído, tratando de resolver problemas que solo Dios puede resolver. El afán es la fuga número 1 de tu energía espiritual. El segundo ladrón que drena nuestra fuerza es la herida no sanada. Es el peso muerto del pasado, es esa traición que nunca soltaste, es esa amargura contra aquel que te lastimó, es ese rencor que alimentas en secreto contra un familiar. Es la falta de perdón, ya sea hacia otros o hacia ti mismo. Creemos que al no perdonar estamos castigando al otro, pero la verdad es que estamos bebiendo veneno nosotros mismos. Y ese veneno tiene un efecto físico y espiritual devastador. La falta de perdón es un trabajo de tiempo completo. Requiere una cantidad masiva de energía emocional y mental para mantener viva la ofensa, para repasar el argumento, para justificar nuestro rencor. Es literalmente como cargar un cadáver a tu espalda todo el día. ¿Cómo puedes correr la carrera de la fe si estás cargando los cadáveres de tus ofensas pasadas? La carta a los Hebreos, en su capítulo 12, nos advierte sobre esta fuga. Habla de que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Y qué hace esa raíz? Estorba, es decir, bloquea, impide el fluir de la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que contamina a muchos. La amargura no solo te agota a ti, contamina tu hogar, tus relaciones, tu atmósfera, drenando la vida de todo lo que toca. Un corazón amargado es un corazón con una hemorragia espiritual constante. El tercer ladrón, el más pesado y el que le da a los otros 2 su poder, es el pecado no confesado. Es el peso del que habla Hebreos capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado no confesado es un lastre espiritual. El rey David, en el Salmo 32, nos dio la radiografía perfecta de lo que el pecado oculto le hace al cuerpo y al alma. Él dijo: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado no confesado lo estaba secando, le estaba robando la vida, lo estaba envejeciendo prematuramente. ¿Por qué? Porque el pecado nos desconecta de la fuente. La comunión con Dios, que es la fuente de toda vida y toda fuerza, se rompe. Oramos, pero nos sentimos hipócritas.
La culpa y la vergüenza crean una barrera de estática espiritual. Y además, la culpa en sí misma es una de las cargas emocionales más pesadas que un ser humano puede llevar. No estamos diseñados para cargarla. Cristo vino a cargarla por nosotros. Cuando insistimos en cargarla nosotros mismos, al negarnos a arrepentirnos y a recibir su perdón, ese peso nos aplasta, agotando nuestro espíritu, nuestra alma y eventualmente nuestro cuerpo. Afán, amargura, pecado. Estos son los tres agujeros principales en el balde de tu vida. Son la fuga por donde tu fuerza, tu paz y tu gozo se han estado escapando. Y la oración para fortalecer un cuerpo cansado no comienza pidiéndole a Dios más fuerza, comienza pidiéndole la valentía para reparar las fugas. No puedes esperar ser fuerte si sigues alimentando tu ansiedad. No puedes esperar ser vital si sigues abrazando tu amargura. Y no puedes esperar estar lleno de vida si sigues coqueteando con el pecado que te separa del dador de la vida. El diagnóstico está hecho. Hemos identificado a los ladrones. Ahora debemos entender la trampa en la que hemos caído al intentar luchar contra ellos con nuestras propias fuerzas. Amado, la trampa más sutil y devastadora en la que cae un creyente sincero no es la del pecado escandaloso, sino la del esfuerzo santo. Es la idea de que nuestro valor, nuestra victoria y nuestra fortaleza se ganan a través de nuestra propia lucha, de nuestro propio sudor, de nuestra propia diligencia. Hemos tomado el llamado a la santidad y lo hemos convertido en una carrera agotadora de autosuperación. Hemos confundido la disciplina espiritual con el rendimiento carnal. Y el resultado es una generación de cristianos agotados, frustrados y al borde del colapso, que están intentando con todas sus fuerzas humanas hacer la obra sobrenatural de Dios. Amados, es el yugo falso, la tiranía de la autosuficiencia. Hemos identificado las fugas que drenan nuestra energía, el afán, la amargura, el pecado, pero ahora debemos ir a la raíz misma de nuestra fatiga. ¿Por qué nos afanamos? Porque creemos que el resultado final depende de nosotros. ¿Por qué nos cuesta soltar la amargura? Porque creemos que nuestra justicia depende de nuestro propio juicio. ¿Por qué luchamos tanto con el pecado? Porque intentamos vencerlo con nuestra propia fuerza de voluntad. En el fondo de todo agotamiento espiritual yace el ídolo del yo. Es la mentira de la autosuficiencia, la misma mentira que la serpiente le susurró a Eva en el huerto: seréis como Dios. Es la idea de que podemos ser nuestra propia fuente de vida, de sabiduría y de poder. Esta es la maldición de la que habló Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, después de la caída. La maldición no fue el trabajo en sí, el trabajo ya existía en el paraíso. La maldición fue el sudor de tu rostro, fue el dolor, los espinos y cardos, es el esfuerzo infructuoso. Es la lucha de la carne, de la fuerza humana contra un mundo caído intentando producir fruto de una tierra que ahora está maldita. Y tantos de nosotros hemos hecho de este sudor nuestra teología. Creemos que mientras más sudamos en la oración, en el servicio, en la lucha contra el pecado, más agradamos a Dios. Y es exactamente lo opuesto. El apóstol Pablo confrontó esta herejía del esfuerzo propio en su carta a las iglesias de Galacia. Le hizo la pregunta más penetrante de todo el Nuevo Testamento en el capítulo 3, versículo 3. Escuchemos este diagnóstico divino para el creyente agotado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta es nuestra autobiografía. Comenzamos nuestra vida cristiana de la única manera posible, por el Espíritu. No hicimos nada, nos rendimos, reconocimos nuestra bancarrota total y recibimos el regalo inmerecido de la gracia. Fuimos salvados por su obra. Pero en algún punto del camino caímos en la insensatez. Empezamos a creer que, aunque fuimos salvados por el Espíritu, ahora nos toca a nosotros perfeccionarnos por la carne. Gracias Jesús por el perdón, decimos, pero ahora yo me encargo de mi santificación. Yo voy a vencer este vicio. Yo voy a construir este ministerio. Yo voy a ser un buen cristiano. Y en ese instante nos quitamos del yugo de la gracia y nos hemos puesto voluntariamente el yugo falso de la ley, el yugo del esfuerzo propio, el yugo de la carne. Y la carne, amados, no produce nada más que corrupción, Gálatas 6:8, y fatiga. El agotamiento crónico, el burnout espiritual, es el fruto inevitable de intentar hacer la obra de Dios con la fuerza del hombre. Es como intentar mover un tren empujándolo. Es un esfuerzo monumental que produce un avance mínimo y un agotamiento máximo. Y es la estrategia maestra del diablo para neutralizar a la iglesia. Él no necesita hacernos pecar escandalosamente si puede hacernos servir hasta el punto del colapso. Un soldado agotado es un soldado ineficaz. Y un cristiano que opera en el sudor de la carne, aunque su agenda esté llena de actividades para Dios, no tiene poder espiritual real. Está produciendo obras muertas, no el fruto del Espíritu. Este yugo falso nos pone en una prisión de rendimiento. Nuestra identidad ya no descansa en que somos hijos amados, sino en lo que hacemos por Dios. Si tenemos un día productivo, oramos 1 hora, leímos 5 capítulos de la Biblia, servimos en la iglesia, nos sentimos espirituales.
Si fallamos, si estamos cansados, si no damos la talla, nos sentimos carnales y llenos de culpa. Es una montaña rusa emocional que nos drena la vida. Vivimos bajo la tiranía del número suficiente, siempre esforzándonos por alcanzar un estándar de santidad que nuestra propia fuerza nunca podrá lograr. La oración que nace de este yugo falso es también una oración agotadora. Es una oración de lucha, de pelea, de esfuerzo. Intentamos sentir a Dios. Intentamos producir fe. Intentamos convencer al cielo con la intensidad de nuestro clamor. Pero es todo lo contrario de la oración de fe, que es una oración de reposo, de confianza, de rendición a la obra que Él ya hizo. El primer paso para fortalecer un cuerpo cansado y un espíritu agotado no es hacer una nueva promesa de esforzarse más. Es rendirse. Es reconocer que hemos caído en la trampa de Gálatas. Es pararnos frente a Dios y confesar nuestra autosuficiencia. Es soltar el yugo falso de nuestras propias obras. Hemos identificado el problema raíz. Nuestro agotamiento no es por exceso de trabajo, es por exceso de carne. Es por operar con el sistema operativo equivocado. Y ahora que hemos identificado la prisión del sudor, estamos listos para escuchar la invitación más gloriosa y liberadora que jamás salió de los labios de nuestro Salvador. Amados, el llamado más tierno y a la vez más radicalmente poderoso que jamás salió de los labios de nuestro Salvador es la respuesta divina a la epidemia de agotamiento que hemos descrito. Es la invitación que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Cuando el mundo ve nuestro agotamiento, nos ofrece una solución. Toma unas vacaciones, distráete, duerme más. La solución del mundo es siempre una actividad o la ausencia de ella, pero la solución de Jesús no es un qué, es un quién. Él no nos ofrece un lugar, nos ofrece una persona. Él nos dice, venid a mí. Esta es la puerta de entrada para salir de la tiranía del esfuerzo propio. El destino de nuestra sanidad no es una playa, es una persona. La fuente de nuestro descanso no es una cama, es Cristo. Esta revelación es la que debe transformar nuestra búsqueda de alivio. Hemos estado buscando el descanso en todos los lugares equivocados. Buscamos el descanso en el entretenimiento, pero solo nos deja más vacío. Buscamos el descanso en el sueño, pero nos despertamos con la misma ansiedad en el alma. ¿Por qué? Porque el descanso que el mundo ofrece es solo para el cuerpo, pero la invitación de Jesús es para el espíritu. El verdadero reposo no es la ausencia de la actividad, es la presencia de Cristo. Ahora, analicemos a quién va dirigida esta invitación, porque es nuestro diagnóstico divino. Jesús le extiende a un grupo específico, todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es la descripción perfecta del creyente que vive bajo el yugo falso del esfuerzo propio. La palabra griega para trabajados es copiao. No significa simplemente trabajar, significa trabajar hasta el punto del agotamiento total. Es la fatiga extrema, el cansancio que te llega a los huesos. Es el sudor de la frente de Adán, la lucha infructuosa. Es el esfuerzo de la carne del que habla Pablo en Gálatas. Es el yugo del yo. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que lograrlo, yo tengo que ser perfecto. Y Jesús mira ese esfuerzo agotador, esa labor infructuosa, y la reconoce. Él ve tu fatiga. Y luego Él añade, y cargados. La palabra griega es fortizo. Significa estar cargado como una bestia de carga, estar aplastado bajo un peso que no te corresponde. ¿Cuáles son esas cargas? Son los ladrones que identificamos. El afán por el mañana, la amargura por el ayer, la culpa por el pecado. Pero también es la carga pesada de la religión. Es la carga de intentar cumplir una lista interminable de reglas para ganarse el favor de Dios. Es la carga del perfeccionismo. Es el peso de la autosuficiencia. Hemos estado trabajando para ganar algo, un logro carnal, y estamos cargados con el peso de nuestras fallas pasadas y el miedo al futuro. Estamos agotados por lo que hacemos y aplastados por lo que somos. Y a esta humanidad exhausta, a este creyente en burnout, Jesús le da la promesa más gloriosa: y yo os haré descansar. Fíjate bien en la promesa. Él no dice, y yo os daré descanso, como si fuera una pastilla para dormir o un boleto de avión. El verbo griego es activo. Yo causaré que descanséis. Yo os haré entrar en mi reposo. El descanso no es algo que tú encuentras, es algo que Él te imparte. Es un milagro. Es una transferencia sobrenatural de su propia paz, de su propia serenidad a tu alma caótica y agotada. Este descanso divino, este reposo del que habla la carta a los Hebreos en su capítulo 4, es el sábado del alma. ¿Y qué es el reposo del sábado? Es la cesación total de nuestras propias obras. ¿Por qué reposó Dios en el séptimo día de la creación? No porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completa. De la misma manera, cuando entramos en el reposo de Cristo, reposamos de nuestras propias obras, como dice Hebreo. ¿Por qué? Porque su obra en la cruz fue completa. Dejamos de trabajar para ganar nuestra salvación. Dejamos de trabajar para ganar su amor. Dejamos de trabajar para merecer su bendición. Dejamos de trabajar para vencer al pecado con nuestra propia fuerza. Soltamos las armas de nuestro esfuerzo carnal
Y en ese momento de rendición total, su gracia nos inunda y su poder comienza a operar. El agotamiento se va no porque hayamos dormido más, sino porque finalmente hemos dejado de intentar hacer un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer. La oración que te fortalece, por lo tanto, no comienza pidiendo fuerza, comienza con un acto de rendición. Es el primer paso, venid a mí. Es la oración donde te arrodillas no para luchar, sino para soltar. Es decirle a Dios, Señor, estoy agotado, estoy cansado de intentar ser un buen cristiano con mi propia fuerza. Estoy cansado de cargar el peso de mi pasado y el miedo a mi futuro. Estoy cansado de este yugo falso de la autosuficiencia. Ya no puedo más y aquí hoy suelto mis armas, suelto mi esfuerzo. Vengo a ti, me rindo. Este es el primer paso de la sanidad. Es el alivio glorioso de admitir nuestra bancarrota. Es el acto de fe más puro. Hemos aceptado la invitación, hemos venido a Él. Pero la invitación de Jesús es doble. No termina en el descanso. Una vez que hemos soltado el yugo falso que nos estaba matando, Él nos hace una segunda oferta, una que nos enseña cómo vivir sin volver a caer en el agotamiento. Nos ofrece un intercambio de yugos. La invitación de Jesús a venir a Él es la puerta de entrada a la sanidad de nuestra fatiga. Es el momento de la rendición, donde colapsamos a sus pies y Él nos imparte su descanso. Pero la promesa no termina en el colapso. Jesús, el carpintero divino, el maestro de la vida, sabe que la cura para el agotamiento no es una vida de ocio eterno. Una vida sin propósito es tan agotadora como una vida de esfuerzo carnal. Y es por eso que inmediatamente después de ofrecernos su descanso, nos hace la oferta más paradójica y gloriosa de todas. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29, Él continúa: llevad mi yugo sobre vosotros. Esta frase debería impactarnos. Un yugo no es un instrumento de descanso, es un instrumento de trabajo. Es la viga de madera que une a dos bueyes para que puedan tirar juntos del arado y romper la tierra. Pareciera que Jesús nos está diciendo: has venido a mí agotado de tanto trabajar. Excelente, ahora te ofrezco un trabajo nuevo. ¿Cómo puede ser esta la solución a nuestra fatiga? Ah, amado, porque la fuente de nuestro agotamiento no fue el trabajo en sí, fue el yugo que estábamos usando. El yugo que nos rompió, el yugo del que huimos, fue el yugo falso de la autosuficiencia. Fue el yugo del esfuerzo propio, el yugo del sudor de Adán. Y la característica principal de ese yugo es que es un yugo de uno. Es la tortura de intentar tirar del arado de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra familia, con nuestra propia fuerza humana finita. Es un yugo que no está diseñado para nosotros, nos lastima, nos saca llagas en el alma y nos lleva al colapso. Pero el yugo que Jesús ofrece es radicalmente diferente. Cuando Él dice, llevad mi yugo, la invitación implícita, la que cambia la historia es, ponte en yugo conmigo. No te ofrece un nuevo yugo para que lo tires tú solo. Te invita a ponerte a su lado, a uncirte a Él, el buey fuerte del cielo. Es una invitación a la sociedad divina. Es el fin del esfuerzo solitario. Y es aquí donde Él describe su yugo, dándonos las dos razones por las que este trabajo ya no nos agotará. Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué alivio para un alma fatigada! La palabra griega que se traduce como fácil no es la que significa simple o sin esfuerzo. La palabra es krestos. Es una palabra hermosa que significa bondadoso, amable, perfectamente ajustado. Cuando un carpintero hacía un yugo, tomaba las medidas del cuello de los bueyes para que encajara perfectamente, para que no lastimara, para que no rozara. El yugo del mundo, el yugo de la religión, el yugo del perfeccionismo, es un yugo mal hecho que nos lastima, nos saca sangre espiritual. Pero el yugo que Jesús nos ofrece ha sido hecho a la medida para nosotros por el carpintero maestro del universo. Es un yugo que nos queda bien, es bondadoso con nuestras debilidades, no nos pide lo que no podemos dar. Y segundo, Él dice que su carga es ligera. ¿Por qué es ligera? ¿Porque la obra del reino es insignificante? No, es la obra más monumental que existe. La carga es ligera para nosotros por una sola razón, porque Él está llevando el 99% del peso. Cuando dos bueyes están en yugo, el buey más fuerte, el buey maestro, es el que realmente tira del arado. El buey más joven, el aprendiz, simplemente camina a su lado, aprendiendo su ritmo, siguiendo su dirección. Jesús es el buey maestro. Él es el que rompe la tierra dura. Él es el que lleva el peso de los resultados. Nuestra única tarea es permanecer a su lado, mantener su paso, no correr delante de Él con nuestra impaciencia, ni quedarnos atrás por nuestra pereza. ¡Qué liberación! La prosperidad de tu ministerio ya no depende de tu elocuencia, depende de su unción. La sanidad de tu familia ya no depende de tu sabiduría humana, depende de su poder. Tu victoria sobre el pecado ya no depende de tu fuerza de voluntad, depende de su gracia. La carga es ligera porque la lleva Él. ¿Y cómo se pone uno este yugo de gracia? ¿Cuál es el requisito? Jesús nos lo da en la siguiente frase: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí está la llave.
El yugo falso de la carne era el yugo del orgullo, era la arrogancia de la autosuficiencia. Yo puedo solo. Era la impaciencia, lo quiero a mi manera ahora. Pero el yugo de Cristo solo puede ser llevado por aquellos que adoptan su carácter. La mansedumbre es el poder rendido, la fuerza que acepta la dirección del socio mayoritario. La humildad es el reconocimiento gozoso de nuestra dependencia total. Sin ti no puedo hacer nada. El orgullo y la arrogancia son los que nos hacen pelear con el yugo. Son los que nos hacen tirar en una dirección diferente a la de Jesús. Y es entonces cuando el yugo, aunque crezca, nos vuelve a lastimar. El agotamiento regresa cuando intentamos tomar el control de nuevo. La oración que fortalece, por lo tanto, es una oración de intercambio. Es el acto de soltar el yugo de nuestro orgullo y arrodillarnos para recibir el yugo de su humildad. Es decirle: Señor, renuncio a mi necesidad de control. Renuncio a mi orgullo y a mi autosuficiencia, que son la raíz de mi fatiga. Y hoy, por fe, me unzo a ti. Elijo tu yugo fácil, tu carga ligera. Enséñame a ser manso y humilde de corazón. Sincronizo mi paso al tuyo. Yo no guío, tú guías. Yo no tiro, tú tiras. Yo simplemente te sigo. Y cuando hacemos este intercambio, Jesús nos da la promesa final, el resultado inevitable de caminar en yugo con Él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el descanso verdadero, no el descanso de la inactividad, sino el descanso de la confianza. Es la paz profunda e inquebrantable de un espíritu que trabaja con diligencia, pero que ya no está cargado por la ansiedad del resultado. Es el fin de la sequía del alma. Pero Dios, en su extravagancia, no solo nos ofrece... Sun blistered stone, dust devils spun, ancient walls crumbled slow. Wind howled a lonely tune, found a crack in time. Letters in the sand, forbidden words, burning in my hand, secrets in the dust. Ofrece su yugo, nos ofrece también una transfusión directa de poder, una renovación que desafía las leyes de la naturaleza. La invitación de Jesús a tomar su yugo fácil y su carga ligera es la que nos libera de la tiranía del esfuerzo solitario, es la solución al agotamiento que nace de la lucha de nuestro trabajo. Pero ¿qué sucede cuando la fatiga es más profunda? ¿Qué pasa cuando el problema no es el peso del yugo, sino que sentimos que ya no tenemos fuerza ni para dar un paso más? ¿Qué pasa cuando el espíritu está tan agotado que el cuerpo simplemente colapsa? Para este estado de bancarrota total de la fuerza, Dios nos da una promesa que no es de colaboración, sino de transfusión. Es la revelación de cómo intercambiar nuestro agotamiento absoluto por su poder ilimitado. El profeta Isaías, en el capítulo 40 de su libro, nos da el diagnóstico divino y la cura sobrenatural para el alma que ha llegado al punto cero. Escuchemos con atención esta palabra porque es el bálsamo para el espíritu agotado. En el versículo 29 él declara: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Detengámonos aquí porque esta es la paradoja más gloriosa del reino de Dios. ¿Cuál es el prerequisito para recibir la fuerza divina? No es tener algo de fuerza, es no tener ningunas. El mundo nos dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero la Biblia nos dice que Dios potencia a los que admiten que no pueden ayudarse en absoluto. Tu agotamiento extremo, tú ya no puedo más. Esa sensación de estar en bancarrota espiritual y física que tanto te avergüenza, no es tu descalificación, es tu calificación perfecta para este milagro. Mientras tú sigas operando con tu propia batería de reserva, mientras sigas aguantando en tu propia fuerza de voluntad, el poder sobrenatural de Dios permanece al margen porque tú sigues en el trono. Pero en el momento bendito en que colapsas, en el instante en que declaras tu incapacidad total, has creado el vacío perfecto para que su poder infinito entre en escena. Dios no da su fuerza como un suplemento para la nuestra, la da como un reemplazo total. Isaías continúa en los versículos 30 y 31, contrastando la mejor fuerza humana con la fuerza divina. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. La juventud, el símbolo de la vitalidad natural, de la energía de la carne, del optimismo humano, incluso eso tiene un límite. La mejor fuerza de este mundo flaquea y cae. Nuestro esfuerzo propio, por muy vigoroso que sea, siempre termina en agotamiento. Pero qué palabra tan gloriosa. Esta palabra es el puente entre nuestra fatiga y su fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Aquí está la llave.
La transfusión de poder sobrenatural no es automática, no es para todos, es para una clase específica de personas, los que esperan a Jehová. Y aquí debemos demoler nuestra comprensión humana de la palabra esperar. Para nosotros esperar es un acto pasivo, frustrante, una pérdida de tiempo en la fila del banco. Pero en el hebreo bíblico, la palabra usada aquí es kavá. Y kavá no es una espera pasiva, es una espera activa y expectante. Tiene la raíz de la palabra que significa torcer o trenzar, como cuando se tuercen muchas fibras débiles para crear una cuerda fuerte. Esperar en Dios es el acto de tomar nuestra debilidad y trenzarla activamente con su fuerza. Es un acto de intercambio. Esperar en el Señor es la disciplina de apartar nuestra mirada de la fuente de nuestra fatiga, el problema, el reporte médico, la cuenta bancaria, y enfocarla intensamente en la fuente de nuestra fortaleza. Es el acto de guardar silencio, Salmo 37, de cesar nuestra propia lucha mental y nuestra planificación ansiosa y decirle a Dios: he agotado todas mis estrategias. Ahora no me muevo hasta que tú me hables y actúes. Mi confianza total está en ti. Es una rendición que está llena de expectativa. Y cuando esperamos de esta manera ocurre el intercambio divino. Le entregamos nuestra fatiga y Él nos da su fuerza. Le entregamos nuestro cero y Él nos da su infinito. Es el cumplimiento perfecto de lo que Jesús nos enseñó. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y cuál es el resultado de esta espera, de este intercambio? Tendrán nuevas fuerzas. No son nuestras viejas fuerzas reparadas. Es una energía de una calidad completamente diferente. Es una fuerza que no se fatiga ni se cansa. ¿Cómo es? Levantarán alas como las águilas. Esta es la imagen de la gracia. Los pájaros pequeños vuelan batiendo sus alas frenéticamente, esfuerzo propio, fatiga. Pero el águila no lucha. El águila simplemente extiende sus alas y espera la corriente térmica, el viento. Y cuando el viento del Espíritu viene, el águila es elevada sin esfuerzo, más alto que la tormenta, más alto que el agotamiento. Esperar en Dios es dejar de batir nuestras alas en la ansiedad de la carne. Es aprender a descansar en el viento del Espíritu Santo, que nos eleva a lugares a los que nunca podríamos llegar con nuestro propio esfuerzo. Y la promesa culmina: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la fuerza sobrenatural para las dos velocidades de la vida. Es la gracia para correr en los momentos de crisis, en las temporadas de alta demanda, sin colapsar. Y es la gracia para caminar, para la rutina diaria, para el maratón largo y constante de la obediencia, sin fatigarse. La oración que fortalece un cuerpo cansado y un espíritu agotado no es: Dios, dame fuerza ahora. La oración es: Dios, enséñame a esperar, enséñame a callar mi alma, enséñame a soltar mis armas, enséñame a depender de tu viento y no de mis alas. Intercambio mi agotamiento por tu fuerza de resurrección. Hemos recibido la invitación al yugo de su gracia. Hemos aprendido el secreto del intercambio de fuerzas en la espera. Pero Dios en su pacto tiene una promesa aún más profunda. Una que no solo nos da fuerza nueva, sino que revierte el proceso de desgaste. Amados, la promesa de Dios para el alma agotada no se detiene en darnos nueva fuerza para la batalla. Su plan de restauración es mucho más radical. No es una simple recarga, es una renovación. No es un parche, es un rejuvenecimiento. El rey David, en el Salmo 103, nos da esta revelación asombrosa del corazón de Dios para el que está desgastado. En el versículo 5, él alaba a aquel que punto sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta, amados, es la promesa de la sanidad total. Dios no solo quiere rellenar tu tanque, Él quiere darte un motor nuevo. La imagen del águila no es una coincidencia. Es el símbolo bíblico de la fuerza que desafía la gravedad, de la visión que trasciende la tormenta. En la antigüedad se creía que el águila, cuando envejecía y sus plumas se volvían pesadas y su vista nublada, volaba a un lugar secreto, se arrancaba las plumas viejas, rompía su pico gastado contra la roca y esperaba pacientemente a que un nuevo pico y un nuevo plumaje crecieran, saliendo de su prueba rejuvenecida para un nuevo ciclo de vida. Si bien la biología de esto es un mito, el simbolismo espiritual es una verdad profunda que el Espíritu Santo sella en esta promesa. El agotamiento, el espíritu triste que seca los huesos, nos envejece prematuramente, nos vuelve cínicos, pesados, lentos. Perdemos nuestro plumaje de gozo, nuestra vista de fe. Y la promesa de Dios no es solo darnos un poco de energía para seguir volando con esa pluma vieja. La promesa es un rejuvenecimiento total. Es un proceso divino donde Él nos invita a soltar el plumaje viejo de nuestro esfuerzo carnal, de nuestra autosuficiencia, de nuestras heridas pasadas, para que Él pueda vestirnos con una fuerza y una vitalidad completamente nueva. ¿Y cómo ocurre este milagro? El Salmo nos da la clave: el que sacia de bien tu boca. La fuente de nuestro rejuvenecimiento no es una mejor dieta o más ejercicio, aunque eso es sabiduría. La fuente de la renovación sobrenatural es ser saciado por el bien de Dios. ¿Y qué es el bien de Dios? Es su presencia,
es su palabra, es su vida. Cuando nuestra alma hambrienta y seca deja de intentar alimentarse de la comida chatarra del mundo, el entretenimiento, la aprobación, y viene a la mesa del Padre para ser saciada con el pan de vida, algo sobrenatural comienza a suceder. Esta es la promesa de la vida Zoe. El Nuevo Testamento toma esta verdad del Salmo y la lleva a una nueva dimensión a través de la obra del Espíritu Santo. Hemos sido enseñados a ver al Espíritu Santo como nuestro consolador, pero a menudo olvidamos su ministerio más físico y vital. Él es el Espíritu de vida. Y la promesa más explosiva para tu cuerpo cansado se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Escucha esta garantía divina. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Desempaquemos esta dinamita. El mismo Espíritu que tuvo el poder de entrar a una tumba, tomar un cuerpo destrozado, muerto por 3 días y reinfundirle vida glorificada. Ese mismo Espíritu mora en ti. No una versión junior, sino el mismo poder de resurrección. ¿Y cuál es su ministerio? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. La palabra vivificar no significa resucitará cuando mueras. Significa hacer vivir, infundir vida, rejuvenecer. Ahora, ¿a qué? A tu cuerpo mortal, a este cuerpo cansado, adolorido, agotado por el estrés y la batalla. El rejuvenecimiento del águila no es una metáfora poética. Es la operación del poder de la resurrección de Cristo fluyendo a través del Espíritu Santo para revertir el desgaste en tu biología. Es la promesa de que la vida Zoe de Dios, la vida eterna, la vida indestructible, puede inundar tus células, reparar tus nervios agotados y darte una vitalidad que no viene de las vitaminas, sino del cielo. Esta revelación cambia tu oración. Ya no oras solo por descanso, empiezas a orar por vivificación. Es el acto de fe de pararte en medio de tu agotamiento y decir: Espíritu Santo, te reconozco, tú eres el Espíritu de resurrección y vives en mí. Me niego a aceptar esta fatiga como mi normalidad. Y me paro ahora sobre la promesa de Romanos 8:11. Padre, en el nombre de Jesús, vivifica mi cuerpo mortal ahora. Libera tu poder de resurrección en mi sistema nervioso, en mi mente, en mis músculos. Te recibo vida de Dios, me rejuvenezco como el águila. Esta es la oración que desata la fuerza que no se cansa. No es tu fuerza de voluntad, es su vida de resurrección. Es la gracia que reemplaza la fatiga. Es la promesa de que puedes no solo caminar sin fatigarte, sino levantar alas y volar por encima de las circunstancias que antes te aplastaban. Hemos recibido el yugo de su gracia. Hemos aprendido el secreto del intercambio en la espera. Y ahora hemos activado el poder vivificante de la resurrección. Pero hay una fuente de nutrición espiritual que debemos aprender a ingerir, porque un espíritu agotado es fundamentalmente un espíritu desnutrido. Amados, un espíritu agotado es casi siempre en su raíz un espíritu desnutrido. Hemos estado buscando la fuente de nuestra fatiga en nuestras agendas, en nuestra falta de sueño, en nuestro estrés laboral. Pero la palabra de Dios nos revela que la vitalidad verdadera no fluye de lo físico a lo espiritual, sino de lo espiritual a lo físico. La fuerza de tu hombre interior, de tu espíritu redimido, es la que determina la fuerza de tu hombre exterior. Y la razón por la que tantos de nosotros estamos colapsando física y emocionalmente es porque estamos espiritualmente anémicos. Hemos estado alimentando nuestro cuerpo con esmero, pero hemos dejado que nuestro espíritu muera de hambre. El Señor Jesús, en su propia batalla de 40 días de ayuno en el desierto, nos dio el secreto de la verdadera fortaleza. El enemigo lo atacó en su punto de mayor debilidad física, el hambre. Y el diablo, que siempre opera en la lógica de la carne, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era la tentación de usar el poder divino para satisfacer una necesidad carnal inmediata. Pero la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4 es el fundamento de toda nuestra fortaleza. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué declaración de prioridades? Jesús estaba físicamente muriendo de hambre, pero declaró que hay un alimento superior al pan, un alimento que sostiene la vida de una manera más profunda, la palabra de Dios. Él nos enseñó que es posible estar físicamente saciado, pero espiritualmente muerto de hambre. Y ese es el estado de nuestra generación. Estamos espiritualmente desnutridos. Nos despertamos y lo primero que ingerimos no es el pan de vida, es el pan de moho de este mundo. Alimentamos nuestra mente con el desayuno tóxico de las noticias que siembran miedo. Alimentamos nuestra alma con el azúcar vacía de las redes sociales que siembran comparación y envidia. Y alimentamos nuestro espíritu con las conversaciones de queja y de negatividad que siembran amargura. Pasamos el día entero consumiendo este alimento chatarra espiritual. Y luego, al final del día, cuando nuestro espíritu está débil, enfermo, anémico y agotado por esta dieta de veneno, intentamos orar una oración de 5 minutos pidiéndole a Dios fuerza. Es un absurdo espiritual
Es como comer comida chatarra todo el día y esperar tener la vitalidad de un atleta olímpico. No puedes alimentar tu espíritu con la basura del mundo y esperar tener la fuerza del cielo. Tu agotamiento es una desnutrición autoinfligida. La oración que fortalece un espíritu agotado no es solo una oración de petición. Es una oración que se convierte en un acto de alimentación. La Biblia no es solo un libro para leer, es el pan del cielo para comer. El profeta Jeremías entendió este secreto cuando clamó en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Él se comió la palabra. ¿Qué significa comer la palabra? Significa dejar de leerla como un deber religioso para cumplir con una lista y empezar a meditar en ella. La meditación es el sistema digestivo del espíritu. Es tomar una promesa como Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y en lugar de solo leerla por la mañana, la mastica durante todo el día, la repites en tu mente. La murmuras en tu carro, le das vuelta mientras trabajas, extraes de ella toda la nutrición espiritual, todo el jugo de la vida. Es dejar que la palabra pase de tu intelecto, donde solo es información, a tu corazón, donde se convierte en revelación, y a tu espíritu, donde se convierte en vida y fuerza. Cuando tu espíritu comienza a alimentarse de esta dieta divina, algo milagroso sucede. La palabra de Dios produce un fruto específico. Jeremías dijo que su palabra le fue por gozo y por alegría. La palabra de Dios es la fuente del gozo divino. No es una felicidad humana basada en las circunstancias. Es un gozo sobrenatural que nace de la comunión con la verdad. ¿Y por qué es tan importante este gozo? Porque el gozo es el combustible de tu fuerza. Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, le da al pueblo esta clave para su restauración. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tu agotamiento es el resultado directo de un gozo perdido. Y tu gozo se perdió porque dejaste de alimentarte de la única fuente que lo produce, la palabra de Dios. El espíritu triste que seca los huesos es el resultado de una dieta de queja y de miedo. Pero la palabra de Dios produce el gozo que es tu fuerza. ¿Quieres fortalecer tu cuerpo cansado? Empieza por fortalecer tu espíritu agotado. Y la única manera de hacerlo es cambiando tu dieta. Apaga el ruido del mundo. Deja de alimentarte de la ansiedad de las noticias. Y abre el banquete del cielo. Come el Salmo 23. Almuerza con Romanos capítulo 8. Cena con Efesios capítulo 1. Y descubrirás que mientras tu hombre interior se fortalece, tu hombre exterior inexplicablemente comienza a recibir una nueva vitalidad. La oración que fortalezas es entonces una oración de compromiso. Es decirle a Dios: Padre, perdóname por alimentar mi espíritu con la basura de este mundo. Perdóname por descuidar el pan de vida. Hoy me arrepiento y vuelvo a tu mesa. No quiero vivir solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Espíritu Santo, dame un hambre sobrenatural por tu palabra. Y mientras la como, creo que tu gozo, que es mi fuerza, está siendo restaurado. Creo que mi espíritu está siendo nutrido y que de esa fortaleza interior fluirá la sanidad y la vitalidad a mi cuerpo exterior. Este es el alimento del guerrero. Es la nutrición que nos prepara para la batalla, que nos da la resistencia para caminar en el yugo de Cristo y la fuerza para esperar como las águilas. Amados, hemos aprendido que la fuerza sobrenatural se recibe en la espera y que el alimento que fortalece nuestro espíritu es la palabra de Dios. Pero en la batalla contra el agotamiento a menudo no estamos luchando solo contra la fatiga física o la desnutrición espiritual, estamos luchando contra una atmósfera. Es esa nube gris, esa pesadez en el alma, esa sensación de opresión que te roba la voluntad de siquiera intentarlo. La Biblia le da un nombre a esta atmósfera. En Isaías capítulo 61 la llama el espíritu angustiado o espíritu de pesadumbre. Y esta es una de las armas favoritas del enemigo contra el creyente cansado. Es un peso demoníaco diseñado para aplastarte y mantenerte en el suelo, convenciéndote de que la fatiga es tu destino final. ¿Cómo se combate una atmósfera? No se la puede razonar, no se la puede medicar. Una atmósfera solo puede ser desplazada por una atmósfera superior. No se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. Y la oración que desata la fortaleza final no es una oración de petición, es una oración de alabanza. Porque la alabanza es el arma de guerra atmosférica que Dios ha diseñado para aniquilar al espíritu angustiado. El profeta Isaías, en ese mismo versículo glorioso, capítulo 61, versículo 3, nos da la revelación del intercambio divino. Él nos dice que el Mesías vino para darnos manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¡Qué promesa tan específica! El antídoto de Dios para esa opresión que te agota no es un argumento, es una prenda de vestir espiritual, el manto de alegría. Y este manto, amados, no es un sentimiento que debamos esperar, es un arma que debemos ponernos. Aquí es donde la batalla se gana o se pierde. Cuando te despiertas y sientes esa nube de pesadumbre, ese agotamiento del alma, tu carne te dice: quédate en silencio, quéjate, siente lástima de ti mismo.
Pero la fe te da una orden de guerra: levántate y vístete. ¿Y cómo te pones el manto de alegría? Abriendo tu boca. La alabanza es el acto de fe de ponerte tu manto, aunque te sientas como un mendigo en cenizas. La alabanza que rompe el agotamiento es lo que la carta a los Hebreos, en su capítulo 13, versículo 15, llama un sacrificio de alabanza. ¿Por qué un sacrificio? Porque te cuesta. Es el acto de magnificar a Dios precisamente cuando tus sentimientos te gritan que Él está distante. Es la decisión de tu voluntad como rey de tu propia alma, de decirle a tus emociones agotadas: ustedes no me van a gobernar. Yo no alabo a Dios porque me sienta fuerte, lo alabo porque Él es fuerte. Y Él es digno, aunque mi alma esté seca. Esta alabanza sacrificial es la que el diablo no puede soportar. El espíritu angustiado es un espíritu de muerte. Se alimenta del silencio, de la queja, de la amargura. Pero la alabanza es el sonido de la vida. Es la atmósfera del cielo. Son opuestos polares. Cuando tú, en medio de tu desierto, levantas una alabanza, estás fumigando espiritualmente tu atmósfera. Estás haciendo que el aire sea irrespirable para el opresor. La alabanza no solo detiene su ataque, lo expulsa. Pero la alabanza no solo expulsa la oscuridad, hace algo infinitamente más poderoso: invita al rey. El Salmo 22, versículo 3 nos da este secreto de guerra: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios entroniza su presencia sobre tu adoración. Cuando estás bajo el espíritu angustiado, es porque el agotamiento ha construido un trono de autocompasión en tu corazón. Pero cuando empiezas a alabar, estás demoliendo ese trono de fatiga y estás construyendo un trono para el Rey de la Gloria. ¿Y qué sucede cuando el Rey de la vida, el dador de la fuerza, acepta tu invitación y se sienta en el trono de tu corazón? La fatiga tiene que huir, la pesadumbre se disuelve ante su luz. Y es aquí donde encontramos el clímax de nuestra restauración. Porque la presencia de Dios trae un fruto inevitable: el gozo. Isaías 61 nos prometió el óleo de gozo y el manto de alegría. Y el gozo no es una simple emoción feliz, es el combustible de nuestra nueva fuerza. Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, le dio al pueblo esta revelación que es la clave final: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo hemos encontrado, el círculo está completo. ¿Por qué estás agotado? Porque un espíritu triste ha secado tus huesos. ¿Cómo te fortaleces? Recibiendo el gozo del Señor. ¿Y cómo recibes el gozo del Señor? Poniéndote el manto de la alabanza que obliga al espíritu angustiado a irse, invita a la presencia de Dios a entrar. La alabanza es el interruptor de tu fuerza. No esperamos a ser fuertes para alabar, alabamos para volvernos fuertes. La alabanza es el acto de fe que reconecta tu batería agotada a la central nuclear del cielo. Es la transfusión de vida. Por lo tanto, la oración final para fortalecer tu cuerpo cansado y tu espíritu agotado no es una petición, es una declaración de guerra, de adoración. Es pararte en medio de tu fatiga y decir: alma mía, te hablo en el nombre de Jesús, bendice a Jehová y no olvides sus beneficios. Espíritu angustiado, eres un mentiroso, te reprendo y ahora me pongo el manto de alegría. Padre, te alabo, te exalto, te magnifico, eres bueno, eres fiel, eres mi fuerza. Recibo ahora tu gozo y en ese gozo soy fuerte. Hemos completado el viaje, desde el yugo de la fatiga hasta la libertad de la gracia, desde la espera del águila hasta el alimento de la palabra, y el manto de la alabanza ha sido sanado de tu agotamiento. Ha sido rellenado con su fuerza y ahora estás listo para correr sin cansarte y caminar sin fatigarte para la gloria de su nombre. Te invito a que con un corazón rendido y expectante hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, mi Dios y mi sustentador, vengo ante tu trono no fingiendo una fuerza que no tengo, sino con la honestidad de mi agotamiento total. Mi cuerpo está cansado, mi espíritu está abatido, mi alma está seca, como el verdor en la sequía de verano. He estado corriendo en mis propias fuerzas y he llegado al final de mí mismo. Estoy en cero. Hoy, Señor, vengo a reparar las fugas. Me arrepiento por el pecado del afán. Perdóname por vivir en la ansiedad del mañana, actuando como un huérfano sin padre. Renuncio al miedo y a la preocupación. Me arrepiento por toda herida no sanada que he albergado. Por un acto de mi voluntad, elijo ahora perdonar. Menciona a cualquier persona que te venga a la mente y suelto toda raíz de amargura. Y me arrepiento por todo pecado no confesado, por el peso de la culpa que he cargado. Límpiame ahora con la sangre de Jesús. Padre, renuncio al yugo falso de la autosuficiencia. Renuncio a la tiranía de mi esfuerzo propio, al orgullo de creer que yo puedo solo. Reconozco que he caído en la trampa de los Gálatas, tratando de acabar en la carne lo que empezó en el espíritu. Estoy cansado de mi propio sudor. Y ahora, Señor Jesús, respondo a tu invitación. Vengo a ti trabajado y cargado. Suelto ahora mi yugo falso de rendimiento y de perfeccionismo. Lo dejo a tus pies. Recibo tu primera promesa, el descanso sobrenatural para mi alma. Y acepto tu intercambio divino. Por fe,
Me quito el yugo de mi orgullo y me uno en yugo contigo. Recibo tu yugo que es fácil, bondadoso y hecho a mi medida. Recibo tu carga que es ligera, porque tú eres el que lleva el peso. Enséñame a ser manso y humilde de corazón, a caminar a tu ritmo, a depender de tu fuerza. Padre, me declaro en bancarrota de fuerzas. No tengo ningunas, y por eso califico para tu promesa. Me paro sobre Isaías capítulo 40. Espero en ti, Jehová. Renuncio a mi propia agenda y a mi lucha ansiosa, y en esta espera recibo el intercambio. Te doy mi agotamiento y recibo tu nueva fuerza. Me levanto en alas como el águila. Correré y no me cansaré. Caminaré y no me fatigaré. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y moras en mí. Te pido que actives tu poder de resurrección en mi cuerpo, basado en Romanos capítulo 8, versículo 11. Vivifica mi cuerpo mortal ahora. Renueva mi juventud como el águila. Donde hay fatiga, sopla tu vida. Padre, perdóname por alimentar mi espíritu con la basura del mundo. Dame un hambre desesperada por tu palabra. No quiero vivir solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Te pido que al comer tu palabra mi corazón se llene de tu gozo, porque el gozo de Jehová es mi fuerza. Finalmente me enfrento a este espíritu angustiado de pesadumbre y fatiga. Te reprendo en el nombre de Jesús, y por un acto de fe me quito las cenizas y el luto y me visto con el manto de la alegría. Elijo alabarte, elijo magnificarte, elijo adorarte, aunque no lo sienta. Te alabo, Dios de mi fuerza, y mientras te alabo, tu presencia me llena, tu gozo me fortalece y la pesadumbre huye. Hecho está. Soy fuerte, no en mí mismo, sino en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado Hijo del Rey, amada hija del Dios de toda fuerza, la enseñanza ha terminado. El yugo falso del esfuerzo propio ha sido roto. El yugo fácil de la gracia ha sido tomado. Ya no eres el prisionero de tu fatiga, el esclavo de tu agotamiento. Eres un águila. Has sido llamado a dejar de batir tus alas en la ansiedad de la carne y a aprender a planear sobre las corrientes del Espíritu Santo. Tu espíritu ya no está seco. Has sido invitado a beber del río de vida y a comer del pan del cielo. Ahora ve y vive diferente. No vuelvas a aceptar el agotamiento como tu identidad. No vuelvas a adorar en el altar del sudor y la autosuficiencia. Cuando el afán te llame, huye al reposo de su presencia. Cuando la fatiga te tiente, responde con un sacrificio de alabanza. Tu fuerza ya no se mide por tu capacidad de aguantar, sino por tu habilidad para rendirte a Él. Y si has recibido esta transfusión de vida divina en tu espíritu, si te comprometes a caminar en el yugo de Cristo y no en el de la carne, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero declara tu intercambio divino. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nueva realidad de Isaías 40. Amén. Entregué mi fatiga, recibí su fuerza de águila. Que tu comentario sea tu primer acto de fe al soltar tu carga y recibir su poder. Segundo, pasa esta agua viva a otro peregrino sediento. Piensa en la multitud de creyentes buenos que están en este momento al borde del colapso, creyendo que su agotamiento es un fracaso espiritual. Tú me gusta este video como un vaso de agua fresca para su alma seca. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando el maná del cielo y la invitación al yugo fácil a un hermano que está a punto de rendirse. Y por último, si tu espíritu anhela seguir aprendiendo a vivir en el poder sobrenatural de la gracia, si quieres dejar de operar en los límites de la carne, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que estamos aprendiendo a volar. Gracias por tu corazón humilde para rendirte y recibir. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Dios que da esfuerzo alcanzado te dé la gracia para esperar en Él. Que el yugo de Cristo sea tu descanso en la batalla y tu paz en la rutina. Que la palabra de Dios sea el alimento que te nutra y que el manto de alegría sea tu vestidura permanente, para que corras y no te canses, para que camines y no te fatigues, para la gloria eterna de su nombre. Permanece en su fuerza.